Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Cáncer, comentarte que hoy también hablaremos de tu lado espiritual. Comenzamos, Cáncer, con el trabajo. Ten en cuenta que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo. Vamos a ver, Cáncer, y el trabajo. Cambio. Un cambio rotundo. Un cambio hacia el triunfo, Cáncer. Un cambio hacia tu estabilidad dentro del trabajo. Pero yo tengo una pregunta para ti, Cáncer. ¿Tú de verdad te quieres quedar en este lugar? Aunque haya un triunfo, un cambio repentino y demás, yo no te veo a ti con esa claridad de que tú te vas a quedar en este lugar de cara a futuro. Pero bueno, esto ya es cosa tuya. Cáncer, que no estáis trabajando. Tendrás la oportunidad de un trabajo donde no estoy viendo una formalidad, ¿bien? En un principio, voy a hablar de un principio. Pero que dentro de 5 meses tú sí tendrías una formalidad en este lugar. Cáncer, que tenéis un negocio. Tenéis dudas respecto a un dinero que sabéis que tiene que salir, pero claro, ese dinero que tiene que salir es para una abundancia después, para un crecimiento. Entonces, esto es lo que tú te tienes que pensar. ¿De cuánto dinero es el que tú quieres invertir en ello? ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, Cáncer, con tu economía. Cáncer y tu economía. ¿Sientes ciertas amenazas en tu economía? ¿Por qué, Cáncer? Hay cierta desconfianza sobre alguien en concreto respecto a tu economía. Pero fuera de esta desconfianza, Cáncer, yo tengo que decirte que aquí lo que me están diciendo las cartas es que tú vas a solucionar una situación económica con una persona. Y que vas a tener buenas noticias en este caso. Bien, vamos a seguir, seguimos. Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. El darle demasiadas vueltas a una situación, lo único que te va a traer es más confusión, ¿no? Eso es lo que dicen aquí. Mira bien de cara a futuro, Cáncer, porque se avecinan éxitos en lo emocional. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteros. Los caminos los tienes abiertos, Cáncer. Dice que se puede repetir una historia del pasado, que sí se puede repetir una historia del pasado, algo muy parecido, algo de estar como en un triángulo amoroso, pero aquí decides tú. Aquí decides tú, Cáncer. Te puedes ver un poco inestable con esta situación, pero también la energía, la ilusión que te aporta esta persona, dice, también te dejas llevar por esta ilusión que te aporta esta persona. Claro, dice, tú esperarás cambios de cara a futuro, pero querrás esos cambios muy pronto. ¿Bien? Y este tipo de relaciones pues llevan su proceso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros. Atracción con una persona que está relacionada con tu trabajo, Cáncer. Y hay una tercera persona aquí. Dice, esto te llenará de ilusión. Dice, y los dos os dejaréis llevar.
Pues este dejarse llevar, esto lleva su tiempo. Bien, y cuando yo digo dejarse de llevar es cuando uno se deja llevar y llega al momento de tener que tomar decisiones, porque no se puede estar con dos personas. Bien, vamos a seguir, seguimos. Cáncer, que estáis solteros. Esto cambiará tu vida, Cáncer. Esta relación que se aproxima. Y vas a tener muchas dudas, como te he dicho, por la situación de esa persona, pero esto va a cambiar tu vida. Dice, finalmente, esta persona es importante en tu vida, o bien estará en tu vida y tomará sus decisiones, bien. O bien es el puente que te lleva a ti a conocer el amor verdadero. Pero tiro más a que es una persona que posiblemente se quede en tu vida. Ya depende de cada uno y cómo lleve la historia, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Cáncer. Solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Estamos con un poquito de desgano aquí en esta relación, hay pocas ganas de avanzar. Dice, como que todo es un desafío entre vosotros. Hay momentos de todo, de plenitud y de decepción. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver. Voy a decir que para muchos de vosotros se avecinan cambios. Esto ha estado por una parte de plenitud y por otra parte de decepción porque no aceptamos alguna parte de la pareja o no aceptamos alguna forma de ser o algo. A mí sí es cierto que me hablan de cierta inestabilidad en alguno de los dos, como que siempre está indeciso y no nos da esa seguridad que necesitamos en lo que es la relación. Pero yo te voy a decir que esa indecisión, Cáncer, está más bien basada en que tu pareja se fija mucho en la vida que llevan los demás, ¿vale? Esto no quiere decir que vaya a tomar ninguna decisión de dejar la relación ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Que se muestra inestable y esta inestabilidad es la que a ti te da que pensar hasta cuándo va a durar esta relación. Como que tú de forma inconsciente le pones fecha de caducidad a esta relación. Pero fuera de todo esto, Cáncer, te digo que aquí no hay una fecha de caducidad. Que aquí dice que vosotros vais a continuar, que vais a realizar un cambio importante en vuestra vida y un cambio que muchos de vosotros va a traer familia, va a traer embarazos. Para los que podáis tener hijos, los que no podáis tener hijos, os olvidáis de este comentario. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Cáncer, que estáis casados en convivencia y novios. Lo que se creía terminado, dice, ha habido muchas amenazas en lo que es vuestra relación, y me hablan mucho de la parte familiar, muchas amenazas por alguna parte de la familia, y dice que hay familiares que creían que esto estaba terminado. Fuera de esto, dice, lo que se creía terminado, dice, cogerá más fuerza. ¿Bien? Esto es muy importante. Vosotros me salís en relación, Cáncer. Y voy a decir una cosa, si para muchos familiares esto está terminado es porque vosotros habéis tenido una ruptura y todo. Y no se ha vuelto a decir que estamos de nuevo reconciliándonos con esta persona y esto va a pasar en el mes de mayo. Bien, vamos a seguir. Cáncer, casados en convivencia y novios. Hay un avance más en la relación. Dice, pero necesito que me dejes claro hasta dónde vamos a llegar. Necesito esa seguridad. Bien, tienes que darle tiempo para tener esa seguridad que necesitas. Llegará esa seguridad, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Por una parte, esta persona sí quiere dar un paso más y quiere tener esa seguridad, pero luego tiene otras partes en las que se fija mucho en la vida, como te he dicho antes, en la vida de los demás, o sí,
sí, en la vida de los demás, vamos a decirlo así, que le genera una cierta confusión el querer dar un paso más, ¿vale? Pero que finalmente esta persona dará un paso más, ya lo verás. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Vive lo que tengas que vivir, Cáncer, sin cuestionarte nada. No te cuestiones nada. Vive lo que tengas que vivir, de la forma que sea. Si está bien visto, si está mal visto, da igual. Lo vas a vivir tú, Cáncer. Cada uno que lo aplica a su historia, este mensaje. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer y tu salud. Respecto a tu salud, Cáncer, te veo con ciertos cambios repentinos y todo tiene que ver con algo relacionado con la circulación sangre o algo por el estilo. Y esto te lo tienes que mirar, Vamos a seguir. Como siempre te digo, Cáncer, ya sabes que yo no soy médico. Seguimos ahora sí con tu mensaje general y no te me vayas, que vamos a trabajar tu lado espiritual también, Cáncer. Vamos a ver. Tu mensaje general, Cáncer. Lo que tienes a día de hoy es seguro. Hay una seguridad, vive tranquilamente y disfruta de las cosas buenas que tienes a tu alrededor, que tienes bastantes, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer. Ahora sí vamos a trabajar un poquito con tu lado espiritual. Vamos a ver qué tipo de mensaje tenemos por aquí, Cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver qué tipo de mensaje hay. ¿Qué persona aparece por aquí? No quiere mostrar mucho su cara, ¿bien? Me da la sensación que era una persona muy bromista y le gustaba mucho jugar, sí, jugar, gastar bromas, algo así. La letra I está muy relacionada con esta persona. Dentro de esa actitud bromista que yo veo aquí, hay un sufrimiento, o hubo un sufrimiento. Esta persona estuvo mucho tiempo de su vida luchando contra algo. Pero esto no lo exteriorizaba, O sea, esta persona para nada daba a entender de esa lucha que tenía, Que lo supierais la gente más cercana, eso es otra cosa, pero no lo demostraba, Se siente en liberación esta persona, Se siente en paz, está como, esta persona se liberó, Cada uno que lo aplique a su historia y cada uno, a ver, si habéis identificado a esta persona, sabréis por dónde va el mensaje que está dando y de qué habla a la hora de decir liberación, ¿bien? Los que no hayáis identificado a esta persona, te digo, Cáncer, que este mensaje para nada va contigo. Te voy a dar un número, Cáncer, el número 50 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer,
Decirte como siempre que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, muy importante, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.